y que el mismo Dios de paz los santifique por completo, y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Te invitamos a compartir este tiempo especial de meditaciones teoterápicas. Hola familia del Senti City, buenos días, buenas tardes, buenas noches según donde te encuentres, en cualquier parte del mundo donde estés viendo este video. Vamos a ver hoy una enseñanza en la palabra de Dios, obviamente, que la he titulado ¿En qué cruz te encuentras? ¿Sí? Vamos a pedirle al Señor Jesús que nos acompañe, que nos haga ver y entender todo lo que Él quiere para nosotros en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a ver entonces, vamos a Lucas 23, versículos del 32 al 34, Lucas 23 del 32 al 34, y nos vamos a saltear 5 y vamos a ir también de Lucas 23 del 39 al 43. Primero los 3 versículos y después leemos otros 4 más. Bien, vamos entonces, Lucas 23, estamos relatando la crucifixión y muerte de Jesús, ¿sí? En este caso, en el pasaje se relata cuando Él es puesto con otras 2 personas para ser crucificadas en el monte de la calavera, ¿sí? Dice, llevaban también con Él a otros 2, que eran malhechores, para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. ¿Bien? Nos dice la Biblia, según datos entonces, que iba Jesús con otros 2 malhechores, ladrones, gente de mal vivir, ¿sí? Eso significa malhechores, quien hace mal, ¿sí? Obviamente, y gente de mal vivir que por algo estaba ahí, también siendo crucificado, ¿verdad? Bueno, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Nos salteamos unos versículos y vamos al 39 al 43. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Bueno, entonces nos encontramos ante una situación muy particular, obviamente todo lo que envuelve la crucifixión y muerte de Jesús fueron hechos muy importantes, pero en este caso la Biblia no se centra, o por lo menos en los 4 evangelios aparece o se relata de que Jesús es crucificado junto a otros 2. Pero solo Lucas nos detalla en particular esta conversación que tuvo Jesús con los otros individuos que estaban ahí siendo crucificados. ¿Será que Lucas estaba quizás más atento, quizás tuvo algún testimonio de alguien que escuchó, ¿sí? Lo que se dijeron uno y otro? Pero bueno, lo cierto es que el Evangelio de Lucas, Tomás relata bien qué dijeron estas 2 personas cuando hablaron con Jesús. Y bueno, acá por algo la Biblia también lo expresa, ¿no? Entonces, vamos a analizar hoy una de las quizás enseñanzas más rápidas que podemos hacer de este pasaje es de que la salvación es hasta el último momento. Hay gente que recibe a Cristo, hay gente que se convierte en la primera que escucha de Dios o en la necesidad de encontrar una respuesta a su vida. Pero hay gente que no recibe a Dios, que no quiere saber nada de Dios hasta que llega a una situación límite. Es decir, cuando empieza a caer el avión, bueno, ahí todos reciben a Dios, todos quieren a punto de morir salvarse, aunque sea por las dudas, ¿no? De mirar si era real lo que decían los cristianos y yo no me salvo, voy al infierno. Mucha gente espera hasta el último momento de su vida, como diciendo por la puerta de atrás o antes que se cierre la puerta justito, entra en el reino de los cielos. Esto es así, pasa en la vida real, pasa en aquellos tiempos, pasa en estos tiempos, ¿sí? Pero la verdad es que es como pensar, ¿no? Esas personas que estaban ahí no por seguir a Jesús, sino por hacer de su vida, obviamente, cosas que no estaban bien. Pensá quizás en aquella persona que tú le compartiste o que vive su vida de cualquier forma
y uno dice, no, pero esta persona nunca aceptaría a Jesús, nunca aceptaría la vida eterna, nunca, ¿sí? Aceptaría los caminos de Dios. Pero hasta esa persona de la que nadie espera nada, también se puede salvar en el último momento. Esa es la primera enseñanza. También vemos que estaría bueno identificarnos, estaría bueno que antes que empecemos con el desarrollo más profundo de estos puntos, es que tú te identificases con estas personas que estaban en la cruz. Porque todos llegamos a Dios, todos llegamos a Jesús con una gran necesidad. Quizás era el de los peores días para conocer a Jesús. Quizás estos dos hombres que habían escuchado hablar de Cristo o algo sabían, porque por algo tienen esta conversación con Jesús, no eran las mejores circunstancias para conocer a Jesús. ¿Cómo estábamos nosotros cuando conocimos a Dios? ¿Cómo nos encontró Dios? ¿Cómo fue la situación que se encontraba tu vida y cómo estabas vos cuando conociste a Cristo? Quizás no estabas en una cruz de madera, pero estabas siendo condenado por tus malas acciones, estabas siendo perseguido, estabas siendo atormentado, ¿sí? Como estas dos personas en la cruz, por tus malas acciones y por tu mal vivir. Bien, todos llegamos a Dios, obviamente, con una gran necesidad. Y estaría bueno identificarnos, ¿no? Así como estas dos personas tenían una gran necesidad y por algo estaban en ese lugar, también Cristo viene a nuestra vida cuando nosotros estamos, puede ser en el peor momento de nuestra vida, para darnos una oportunidad, para mostrarnos un camino distinto. Bien, entonces, ¿cómo estábamos nosotros? ¿Cómo estabas tú cuando conociste a Dios? En este caso no era la mejor situación. Uno decía, bueno, si yo fuese a conocer a Jesús en persona, me gustaría, qué sé yo, estar limpio, estar ordenado, presentarme bien. Pero la verdad es que Dios sabe todo de nosotros y Él conoce, ¿sí? Conoce lo peor de nosotros y en eso peor de nosotros igual nos amó. La Biblia dice que Cristo murió por nosotros aún siendo pecadores. Y cuando yo leo ese pasaje, entiendo que Dios, y bueno, Jesús, Dios hecho hombre, muere por nosotros aún conociendo lo peor de vos y de mí, ¿sí? Él muere aún conociendo lo peor de nuestra vida para darnos una oportunidad. Nos habla obviamente de amor, si no, no habría otro motivo por el cual lo hubiese hecho. Pero vamos a centrarnos entonces ahora en el pasaje que sigue, en los versículos que leíamos al final, porque había dos posturas, ¿sí? Había dos posturas. En este caso había tres cruces, ¿sí? En la del medio estaba Jesús y yo te dije que el tema se llamaba ¿en qué cruz te encuentras? O ¿en cuál cruz te identificás de las tres que vamos a ver hoy? En la primera no te puedes identificar, no, porque no podemos ser Jesús, no podemos cargar esa cruz, no tenemos la fuerza ni la capacidad para soportar el peso de la cruz de Cristo. Obviamente podemos identificarnos en Cristo, la Biblia dice, no vivo yo, mas Cristo vive en mí, ser como Él, hacer lo que Él hacía, pero no podemos llevar la cruz de Cristo, porque esa cruz solamente la puede llevar Cristo. No calificamos para esa cruz. Si el Santo Cordero de Dios fue uno y para siempre, y es Jesús. Bien, eso por un lado. Bien, vamos a ver entonces las otras dos cruces. Resulta que del 39 al 43, acá es donde quiero resaltar la enseñanza más profunda. Dice, uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Es decir, lo que hacía mucha gente en ese momento, si este es Dios, que se baje de la cruz. Si este es el Mesías, que se libre y que nos libre a nosotros, o que me libre, ¿no? Sálvate a ti mismo y a nosotros, o sea, a vos y a mí también, ¿sí? Ya que si es que podés hacerlo, ¿no? Lo injuriaba, lo injuriaba, es tal cual la palabra. Y el otro le dice, pero ni tú temes tú a Dios estando en la misma condición. Y dice, la verdad nosotros estamos acá por las cosas que hicimos, pero este hombre es santo, no hay mal en él, ¿sí? Dice, pero ningún mal hizo. Y después le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Dos personas en la misma situación, con el mismo destino que era la muerte próxima. O sea, las personas que estaban en la cruz, muchas más horas no iban a estar ahí. No te voy a hacer un relato entero de la crucifixión por el tiempo, pero no estaban muchas más horas en ese lugar. Podían llegar a estar 9 horas, 10 horas en el caso de que fuese una persona con mucha fuerza.
pero les esperaba la muerte, estaban ahí para morir frente a los ojos de todos. ¿Bien? Entonces, dos personas con el mismo destino, pero con caminos diferentes, con visiones diferentes. Fíjate que vamos a hacer la comparación, ¿sí? Vamos a llamar al hombre que vio a Jesús y que le pidió que lo perdonara o que se acordase de él cuando viniese en su reino, creyente lo vamos a llamar, al de esa cruz, ¿bien? Y al otro, el que injuria, el que se queja, el que reclama, el que tiene algo para decir. Resulta que uno dijo, el creyente tenía aceptación, es decir, aceptaba donde estaba. Yo estoy acá, pero porque me merezco estar acá. Y eso es parte de lo que a veces tenemos que hacer como cristianos. No creer que por ser cristianos, que por creer en Dios, somos de los buenos y afuera está la gente mala, somos de los que hacen las cosas bien y en el mundo están los que hacen las cosas mal. La verdad es que somos pecadores, ¿sí? Esa es la verdad. Dijo Jesús, no vine a salvar sino lo que se había perdido, ¿sí? Nadie salva algo que ya está salvo. Nos vino a salvar porque estábamos perdidos. Y los sanos no tienen necesidad de médico, también lo dijo Jesús. Es decir, necesitamos a Cristo porque pecamos y porque somos pecadores. ¿Cuál es la diferencia en un no creyente que también es pecador? La diferencia es de que aceptamos. Aceptamos que lo que nos pasa es también por lo que hacemos. Y aceptamos que Cristo nos puede salvar. Y aceptamos de que hay un Dios, ¿sí? Reconocemos la soberanía de Dios e intentamos cada día alejarnos más del pecado. Estamos en un continuo aprendizaje y camino hacia la santidad. Pero aprendiendo no es que seamos santos, ¿sí? El otro, en cambio, tenía una actitud de reclamo. ¿Por qué estoy acá? ¿Por qué tengo que estar acá si vos sos Dios y me podés liberar? Salvate a vos y salvame a mí mismo. Una actitud de reclamo delante de Dios, ¿sí? Uno reconoce la soberanía de Dios. Él reconoce que Jesús era Dios, ¿sí? Pero el otro, sí, su orgullo no lo dejaba ver el panorama. Cuando pasamos por situaciones difíciles, hay estas dos posturas. Personas que aceptan la voluntad de Dios y personas que increpan a Dios. Es decir, Dios, ¿por qué permitís esto? ¿Por qué me permitís sufrir? Fíjate que le dice, si sos el Mesías, el Salvador, salvate a vos y salvámonos a nosotros, como diciendo, salvame a mí también que estoy sufriendo. Si sos Dios, hace algo. ¿Por qué no te bajás de esa cruz? ¿Por qué no acabás con esta pandemia? ¿Por qué no me sacás este dolor? ¿Por qué no me sacás esta prueba? ¿Por qué permitís esto en mi vida? Todas esas preguntas que les hacemos a Dios, increpando a Dios, quejándonos contra Dios, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque no vemos el dolor como consecuencia de nuestros hechos, sino vemos el dolor como algo que Dios permite simplemente para hacernos daño o porque no entendemos que Dios es soberano. Es una persona la persona que injura a Dios es una persona que no acepta su voluntad, que no acepta lo que pasa, que no aceptan las cosas que le pasan en la vida. Entonces empieza a quejarse contra el creador de la vida, obviamente, ¿sí? Es una mirada terrenal. Fíjate que este hombre dice, ¿por qué no te salvás? Le dice a Jesús, sin entender de que la cruz era lo que tenía que pasar, obviamente, ¿y por qué no nos salvás a nosotros? Es decir, esta persona buscaba ser feliz, pero no pensaba en una vida después de la muerte como motivo de su felicidad. Pensaba, no soy feliz porque estoy acá, porque me estoy por morir y no quiero estar acá. Una mirada terrenal es, hace algo, pero hace algo acá en esta tierra. Hace algo, dame algo acá, Dios, porque acá estoy pasando mal, acá me falta. Acá todo lo terrenal, en el momento, en el lugar. Mientras que el otro que dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Dos miradas muy distintas. Uno vio lo que iba a pasar por delante. Uno vio lo que venía, que Jesús iba a resucitar, porque de alguna manera vio la eternidad en esa cruz. El otro vio solamente que estaba sufriendo y no le importaba nada con tal de que saliera de sufrimiento. No le importaba que la obra de Dios no se hiciese. Si Jesús bajaba de la cruz, no se cumplía la promesa de resurrección y de salvación. ¿Sí? No le importaba eso, le importaba nomás que su dolor se terminara. ¿Sí? Esos son los cristianos que buscan o persiguen la felicidad, pero no a Cristo.
Muchos cristianos persiguen la felicidad y si no soy feliz en la iglesia, si no soy feliz con lo que Dios me da o con lo que Dios permite en mi vida, me voy, me aparto, me alejo, me quejo, no voy más, reniego contra Dios. ¿Por qué? Porque Dios no me ama, porque Dios no me quiere, porque Dios no me escucha, ¿sí? Si las cosas no salen en mi vida como quiero, entonces Dios tiene la culpa, entonces Dios me está castigando y me está haciendo daño. Esa es la actitud de esta persona, ¿sí? No entiende la obra de Dios, solo entiende su dolor. Claro, algo que le duele y que quiere salir, ¿sí? Fíjate que la otra persona ve a Dios, no dice Jesús o no dice bueno, obviamente refiriéndose al Mesías, pero le dice, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Es decir, la otra persona, no sé cómo, obviamente algo espiritual, y algo pasó con este hombre, le dice, estamos en la misma condición que Dios. O sea, reconoce a Jesús como el Cristo, como el Mesías, como Dios, de manera contundente, sin duda, ¿sí? Y después, por eso le dice, ¿no? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, haciendo entender también de que había una resurrección, cuando vengas, ¿no? Cuando vuelvas en tu reino, ¿sí? Una persona que tenía una mirada eterna. Él no vio, él mismo dijo, está bien, yo estoy acá por lo que hice, pero antes de ser librado de este mal, que si él entendía que era Dios que lo podía liberar, él pensó, no, antes que eso, acordate de mí en la eternidad. Es decir, él no pensó en lo terrenal, él no vio su dolor terrenal y por eso condenó o injurió a Cristo. Al contrario, él vio su dolor, pero puso la esperanza en la eternidad. Y yo te quiero preguntar, ¿acaso a nosotros no nos consuela el reino de los cielos? Puede haber muchas situaciones en tu vida que te pueden estar lastimando, haciendo daño y que no entiendas por qué Dios permita esa situación en tu vida. Pero la vida eterna no es un consuelo para nosotros. Ay, no, pero para la vida eterna falta mucho. Ay, no, pero para la vida eterna, no, bueno, pero Cristo se demora mucho en volver. Yo quiero estar bien ahora, quiero vivir en paz, La vida eterna debería ser un consuelo para nosotros. El apóstol Pablo decía, para mí el morir es Cristo, ¿sí? El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es decir, para el apóstol Pablo la muerte no era algo malo, ¿sí? Y para él la muerte era algo bueno, porque obviamente lo lleva a la presencia de Dios. Pero el vivir es Cristo. El vivir es Cristo y Cristo es la eternidad, Cristo es el reino de los cielos. Pero muchas veces vemos el sufrimiento que estamos pasando ahora y nos olvidamos de ver más allá. Este hombre no solo vio a Dios, sino que vio la eternidad estando en esa cruz. Y y para terminar, quizás la enseñanza más fuerte es que las dos personas tuvieron que sufrir. Las dos personas tuvieron que sufrir. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, somos salvos, pero ser salvos no significa ser felices en todo el tiempo o no sufrir más o vivir en paz sin problemas en la vida. La Biblia misma dice, ¿no? Muchas son las aflicciones del justo, de todas las librará Dios. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. O sea, Dios nos promete problemas. Dios nos promete problemas, obviamente, pero nos promete también su salvación. A ambos, unas horas después, para morir les quebraron las piernas. Es decir, este hombre que también fue salvo, porque de los dos, uno fue salvo, ¿sí? Los dos murieron, pero uno fue salvo, el otro no. Este hombre que fue salvo tuvo que sufrir de la misma manera que sufrió aquel pecador que no se arrepintió, ¿sí? A veces nos toca en esta vida pasar quizás los mismos sufrimientos que la gente del mundo. Mirá lo que te digo. Pero eso no nos quita la salvación. Eso no nos quita que Dios esté con nosotros para fortalecernos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y para qué vas a precisar la fortaleza de Dios si nada te duele, si nada te cuesta, si la vida es muy fácil? Necesitamos fortaleza cuando hay debilidad. Se necesita fortaleza de Cristo cuando hay debilidad humana. Y vaya si somos débiles.
¿sí? Por eso, quizás la enseñanza más importante es que este hombre sufrió de la misma manera que el otro condenado, este condenado que estaba en la cruz, ¿sí? Los dos tuvieron el mismo destino, la muerte, pero en diferente camino. Uno eligió la vida y el otro eligió la condenación. Estas palabras que les dice Jesús al final, entonces Jesús les dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Quizás son para mí, de los versículos más lindos de la Biblia, ¿no? Qué cosa más linda que hoy mismo Dios te diga: vas a estar en el paraíso conmigo. ¡Wow! Mirá, si hoy mismo Dios te dice, no sé, se te aparece Jesús y te dice: vas a estar en el paraíso conmigo. Ya está, no hay más deudas, no hay más problemas, no hay más dolores de cabeza, dolores de acá, que me duele acá, ya que esto, que preocupado por esto, que preocupar por llegar a fin de mes, que preocupado. No hay más nada, porque hoy vas a estar con Cristo en el paraíso. ¿Qué tal si Jesús te dijese eso en persona? Yo no sé cómo murió este hombre, no sabemos porque la Biblia no lo especifica, pero seguramente fue con una sonrisa en su rostro. ¿Cómo podía encontrar la felicidad? Encontró un gozo impresionante. Quizás se largó a llorar después de esto, no lo sé. Yo quizás me hubiese puesto a llorar después de escuchar semejante respuesta de Jesús. O sea, estoy muerto, condenado, sin ninguna esperanza, ya me quedan pocas horas de vida y Jesús me dice: hoy mismo vas a estar en el paraíso. Qué promesa, qué lindas palabras, ¿no? Y bueno, familia, este hombre murió con esperanza. Vivió sus últimas horas con esperanza. Nosotros quizás vivamos más que algunas horas, pero vivámoslas con la esperanza, puesta en la vida eterna, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Este hombre vio a Jesús, lo vio físicamente y lo vio espiritualmente, porque también veía a Dios, vio a Jesús para encontrar la verdad. Vivamos mirando a Jesús, vivamos mirando la vida eterna, para que se consuele nuestro corazón. ¿Hay dolor? ¿Hay situaciones? Las hay. La salvación no nos exime del dolor ni de lo malo que nos pueda pasar, pero obviamente está la protección y el respaldo de Dios para salir adelante de cualquier situación de la que estemos. ¿Y tú, en qué cruz de estas dos que presentamos hoy te encuentras? Vamos a orar, familia, para terminar esta meditación. Padre de los cielos, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por darnos la oportunidad de entender y comprender todo lo que tú nos enseñas a través de este pasaje tan profundo. Quizás unos pocos versículos, personas de las cuales no conocemos ni el nombre, ni la causa por la cual estaban colgadas en esa cruz, pero aún sabemos, Señor Jesús, que por estar a tu lado seguramente debieron llevar muy mal su vida, Señor. Debieron llevar caminos muy malos para haber sido condenados contigo en la cruz, Cristo Jesús. Pero también vemos un corazón que volvió a mirarte a ti, quizás en la desesperación, en el momento más angustiante de su vida, porque seguramente ese hombre que estaba a tu lado, Señor, tenía un gran dolor, no solo el físico, sino también el conocer que se acercaba la hora de su muerte. Pero esas palabras de que estaría contigo en el paraíso ese mismo día ya se cumplieron, Señor. Pero qué gran alivio habrán sido para su corazón en ese momento. Por eso hoy te pido, Señor Jesús, que pongas palabras nuevas de consuelo y de amor hoy en nuestra vida. Si estás pasando por un dolor, si estás pasando por una situación, dile al Señor en este momento, para que sean las palabras de Cristo las que tengan que ser sobre tu corazón y sobre tu mente en este preciso momento, para darte esperanza. Sabemos, Señor, que la salvación no es una garantía de que vamos a vivir sin problemas o sin dolor en este mundo, pero tú has vencido a este mundo. Tú has vencido a este mundo, Señor. Y eso quiere decir, Cristo Jesús, que en ti podemos vencer. Ayúdanos a consolarnos en la esperanza de la vida eterna. Pronto estaremos contigo. Pronto nuestro gozo será cumplido. Pronto volverás, Cristo Jesús. Gracias por esta gran enseñanza. Gracias por seguir llenando nuestro corazón
y enseñándonos, Señor, todo lo que debemos aprender. Perdónanos si nos hemos quejado de la vida contra ti, de lo que pasa, si nos hemos quejado por todo, Señor. Perdónanos, porque sé que tu corazón es amplio en perdonar. Te alabamos y te bendecimos y te damos muchas gracias por esta gran enseñanza. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, familia. Dios los bendiga mucho. Nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias por acompañarnos. Te invitamos a participar del próximo encuentro de meditaciones teoterápicas.